La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hace 2000 años, en una tierra llena de tensiones, esperanza y temor, un hombre caminaba hacia su destino. No era un rey ni un guerrero, pero su entrada en Jerusalén desató una cadena de eventos que cambiarían la historia para siempre. La ciudad de Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos. El ambiente era tenso, romanos, judíos y extranjeros se movían en sus calles, y la llegada de cada forastero era observada con suspicacia o esperanza. Pero aquel día no era un día cualquiera. En medio de la multitud todos murmuraban un mismo nombre, Jesús de Nazaret. Muchos lo llamaban profeta, algunos maestro y otros el Hijo de Dios. Sin embargo, pocos entendían el verdadero propósito de su misión. Jesús no era como otros líderes. Venía en humildad, cabalgando sobre un burro, con una mirada serena y resuelta. Mientras los rostros de la multitud reflejaban emoción y confusión, él mantenía una paz inquebrantable, pues sabía que aquel viaje hacia Jerusalén era el principio del final, y el final de un nuevo principio. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaban sus seguidores, mientras ramas de palma eran extendidas en su camino. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su llegada. Las sombras de la traición se cernían ya sobre él, y en los rincones oscuros de la ciudad se tramaba una conspiración, para detener al hombre que para unos era el esperado Salvador, y para otros una amenaza peligrosa. Mientras la multitud aclamaba su nombre, los altos sacerdotes y líderes religiosos comenzaban a tramar su arresto. Esa noche, el destino de la humanidad estaba en juego. Jesús, sabiendo lo que estaba por suceder, pidió a 2 de sus discípulos que le trajeran un burrito que encontrarían atado al entrar a la ciudad. «Díganle al dueño que el Señor lo necesita», les indicó. Así lo hicieron, y cuando el animal estuvo listo, Jesús se sentó sobre él y comenzó a entrar en Jerusalén. La gente, al verlo, comenzó a extender sus mantos en el suelo y a cortar ramas de palmas para honrar su paso. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», gritaban en todas partes. La entrada de Jesús fue recibida como la de un rey, pero él sabía que su misión iba más allá de la gloria terrenal. Días después, mientras caía la noche sobre Jerusalén, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua en una sala alta que ya estaba preparada. Esta sería su última cena juntos. Jesús, consciente de que sus horas estaban contadas, quiso hacer de aquella ocasión algo profundamente significativo. Después de lavar los pies de sus discípulos en un acto de humildad y servicio, tomó el pan, lo partió y lo repartió entre ellos diciendo: «Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí». Luego tomó la copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes». Los discípulos lo miraban, confusos y preocupados, sin entender aún el significado de esas palabras. Pero Jesús sabía lo que sucedería. Sería traicionado, arrestado y crucificado. En ese momento miró a sus discípulos y dijo con tristeza: «Uno de ustedes me va a traicionar». Un silencio incómodo llenó la habitación y uno a uno comenzaron a preguntarle: «¿Soy yo, Señor?». Incluso Judas Iscariote, que ya había planeado entregar a Jesús, preguntó, y Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Luego de esto, Judas se levantó y salió de la habitación, dejando a Jesús y a los otros discípulos en un ambiente de tensión y preocupación. Después de la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo donde solían orar. Al llegar, Jesús les pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran más adentro, y les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Jesús se apartó un poco y cayó de rodillas, comenzando a orar con un gran peso en el corazón. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres», suplicó. En ese momento Jesús sintió una angustia tan profunda que comenzó a sudar gotas de sangre. Sabía que el sacrificio que estaba por hacer no solo implicaría un dolor físico, sino una separación espiritual, cargando con los pecados del mundo. Regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos. Con tristeza los despertó y les pidió que velaran y oraran para no caer en tentación. Así Jesús oró 3 veces, luchando entre el deseo de evitar el sufrimiento y su compromiso con el plan de salvación. Finalmente se rindió a la voluntad de su Padre. Mientras Jesús aún hablaba con sus discípulos, apareció una multitud con antorchas y armas, liderada por Judas, quien se acercó a Jesús y en señal de traición lo besó en la mejilla. «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?», le preguntó Jesús, mirando a su amigo con tristeza. Los soldados apresaron a Jesús y Pedro, lleno de ira, sacó una espada y cortó la oreja de uno de ellos.
Pero Jesús lo detuvo. Guarda tu espada, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En medio de la confusión, Jesús sanó al hombre herido, mostrando compasión incluso hacia quienes lo arrestaban. Sus discípulos, llenos de miedo, huyeron dejándolo solo. Fue llevado ante los sumos sacerdotes y allí comenzó una larga noche de juicios injustos, donde fue interrogado, golpeado y humillado. Al amanecer, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, acusándolo de proclamarse rey y de incitar a la rebelión. Pilato, sin embargo, no encontró ninguna culpa en él y trató de liberarlo. Al darse cuenta de que Jesús era Galileo, lo envió a Herodes, quien también se encontraba en Jerusalén. Herodes lo interrogó y se burló de él, pero no halló motivo para condenarlo y lo devolvió a Pilato. Finalmente, presionado por la multitud que gritaba «Crucifícalo», Pilato cedió y ordenó que Jesús fuera azotado y crucificado. Jesús fue despojado de su ropa, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, los soldados lo clavaron en la cruz y lo levantaron entre dos ladrones. La multitud se burlaba de él, y los líderes religiosos decían, «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Jesús, en medio de su agonía, oró por sus verdugos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En su sufrimiento, también consoló a uno de los ladrones arrepentidos, prometiéndole que estaría con él en el paraíso. En sus últimas palabras exclamó, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Al decir esto murió, y en ese momento la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el acceso a Dios estaba ahora abierto para todos. Al tercer día, después de ser sepultado en una tumba sellada y custodiada por soldados romanos, ocurrió el milagro de la resurrección. Un ángel descendió del cielo, removió la piedra de la tumba y Jesús salió victorioso de la muerte. Las mujeres que fueron a la tumba temprano en la mañana lo encontraron vacío y escucharon al ángel decir, «No está aquí, ha resucitado». Más tarde, Jesús se apareció a sus discípulos, mostrándoles sus heridas y dándoles paz. Los llenó de esperanza y los envió a proclamar el mensaje de salvación. Les prometió que aunque ascendería al cielo, no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos. Con su resurrección, Jesús venció el poder de la muerte, dando esperanza a toda la humanidad de vida eterna. La historia de la pasión y resurrección de Jesús es un recordatorio eterno del amor de Dios y de la promesa de redención para todos los que creen en Él. Si te apasionan estas historias que cambian vidas, deja tu like y compártelo con alguien que también pueda disfrutarla. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que nos conecta a todos.